Buenos días, amados hermanos. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar sobre un tema bien importante, que es conocer la gracia soberana e inmerecida de Dios. Y para eso vamos a tomar un pasaje bíblico que está en Juan 6:44. Pero luego vamos a continuar con un estudio extendido sobre el Evangelio de Juan que nos explica mucho más este tema que él mismo expuso en el Evangelio de San Juan. Entonces, si ustedes quieren acompañarme, pueden abrir sus Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y yo creo que vamos a leer desde el versículo 41 hasta el 44. Dice así el pasaje de hoy. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que he descendido del cielo? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto ocurrió muy cerca del pueblo donde el Señor Jesús se crió y creció, cerca de Nazaret, en una aldea que se llama Capernaum. Y en la sinagoga de Capernaum precisamente ocurrió esta discusión y esta murmuración. Entonces el tema, como les decía, vamos a tomar varios versículos para que podamos entender lo que el apóstol Juan quiso enseñarnos, es decir, el tema de la gracia de Dios, pero en este caso una gracia que es soberana y también inmerecida. Podemos hacernos una pregunta al estudiar estos versículos. ¿Cuál es el papel de Dios y cuál es nuestro papel en la salvación? Repito, ¿cuál es el papel de Dios y cuál es nuestro papel en la salvación? Más que un estudio temático, donde uno toma versículos de toda la Biblia para respaldar lo que quiere decir, más que eso, en realidad es un estudio textual, pero extendido a varios versículos, comenzando por este de Juan 6:44, porque es el mismo apóstol Juan el que amplía a lo largo de su evangelio el tema al que se refiere. Como les decía, nuestro propósito es ver la gracia soberana de Dios actuando en nuestras vidas. Definitivamente, y espero concluir de esa manera, veremos el impulso decisivo de Dios en nuestra salvación. Dios intervino con un impulso que vino a ser decisivo para nuestra salvación. Me propongo entonces leer cada versículo y después hacer un corto resumen de lo que nos enseña el mismo versículo. Entonces, si hacemos ese experimento con el primer versículo, podremos decir lo siguiente. El Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Resumamos lo que nos dice este versículo. Todo el que viene a Jesús es porque el Padre Celestial lo trajo a Jesús. Vamos con otro versículo. Un poquito más atrás está Juan 6:37 y dice así:
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Repito, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Resumiendo, la enseñanza es que los que vienen a Jesús son los que han sido dados por el Padre a Jesús. Y el Señor no los echa fuera. Vemos otra vez esta relación entre el Padre y el Hijo, en que el Padre lleva a Jesús los que han de ser salvos por la obra del Señor Jesús. Vamos a otro versículo, y este es Juan 6, 64 y 65. Ahí mismo dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Resumiendo entonces, la enseñanza de este pasaje es que nadie puede venir a Jesús si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otro versículo, un poquito más adelante, pasamos la página al versículo, al capítulo 8, el versículo 47. Dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué duro, ¿no? Palabras fuertes a un grupo de judíos que murmuraban de él. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Resumiendo, la enseñanza de este versículo es que el que no es de Dios no oye la palabra de Dios. Pasemos ahora a Juan 10, versículos 26 y 27. Podemos leer desde el contexto. Dice desde el 25: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En el 29 también dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es súper clarísimo. Pero podemos resumir la enseñanza en lo siguiente: Jesús conoce sus ovejas, y las ovejas que son de Jesús oyen su voz. Y como consecuencia de oír, le siguen, le obedecen, le creen. Y obviamente, como dice al final, el Señor les da vida eterna a sus ovejas, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de la mano del Señor, y tampoco las puede arrebatar de la mano del Padre, porque fueron dadas por el Padre al Señor
Jesucristo. Vemos como siempre está esta idea. La salvación es una cosa que nosotros disfrutamos, pero que viene de una acción del Padre que decidió entregar esas ovejas a Cristo para ser salvas. Y Jesús conoce sus ovejas. Ellas oyen su voz. Ellas le siguen. Ellas le creen. Muy bien, veremos otro versículo y yo creo que con esto es suficiente. Vamos un poco más adelante a Juan capítulo 12, versículos 37 al 40. Dice así: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ellos no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto es tremendo, es muy fuerte. Llega un momento en que la gente que se ha endurecido contra Dios, que es tan incrédula, tan murmuradora, que Dios decide cegar los ojos de ellos y endurecer su corazón para que no se conviertan. Terrible, ¿no? Entonces, resumiendo este pasaje final, los que no creen han sido enceguecidos y endurecidos en su corazón para que no se conviertan. Con todos estos pasajes que hemos leído, tan cercanos unos de otros, porque estoy tomando el mismo tema del apóstol Juan, podemos ver o podemos concluir que si nosotros hemos venido a Jesús, al Señor Jesucristo, es porque el Padre nos trajo a Jesús. Y ninguno de nosotros merecíamos que el Padre nos trajera a Jesús. Es totalmente inmerecido. Es una gracia soberana e inmerecida. Y al contrario también, si alguno no ha venido a Jesús, es porque el Padre lo dejó en su rebelión, lo cual era también merecido. Resumiendo y aclarando, todos nosotros merecíamos la condenación. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Y todos los que tenemos la salvación es una gracia soberana e inmerecida del Señor. El que no ha sido traído por el Padre a Jesús continuará en su rebelión y responderá ante el tribunal de Dios por su rebelión. La pregunta final: ¿por qué les dijo Jesús esto a estos judíos murmuradores? Precisamente por eso, porque estaban murmurando. Y entonces cuando el Señor decía algo, ellos lo contradecían. Y en este caso lo que produjo la contradicción fue que el Señor dijo: yo descendí del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Moisés les dio el maná, pero yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos, con su mente cerrada y sus oídos totalmente tapados, decían: pero ¿cómo se atreve a decir que descendió del cielo si nosotros conocemos a su familia? Su papá es el carpintero de aquí y su mamá es María.
y de esa manera, argumentando, torcían la palabra de Dios para no aceptarla. Estaban murmurando en contra del Señor. Por eso el Señor les respondió, ahí en el versículo 43, no murmuréis entre vosotros. Es decir, no sigan sus argumentaciones y sus murmuraciones, sus racionamientos y sus percepciones erradas. Eran contrarios sus pensamientos y sus percepciones a lo que el Señor les estaba diciendo de que Él era el pan del cielo. Podemos entonces mirar a la luz de esto también, que no son nuestros razonamientos los que nos impulsan a creer en Jesús. Por más inteligente, por más alto cociente intelectual que tengas, o por más estudiado que seas, por más grados de teología que tengas, no son tus razonamientos los que te llevan a la salvación. Si eres salvo, es porque el Padre te trajo a Jesús. Y esa es la gracia soberana e inmerecida de Dios. Nosotros, y ese es nuestro papel en la salvación, nosotros deseamos la salvación. Nosotros decidimos dar el paso de confianza en Jesús. Decidimos confiar en Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y nosotros dimos el paso, vinimos a Él porque queríamos ser salvos. Pero detrás de todo esto, de nuestro deseo y de nuestra decisión y de apoyarnos y nuestra confianza en el Señor Jesús, detrás de todo eso estaba la gracia soberana e inmerecida de Dios que nos puso en Cristo Jesús, que nos trajo a Él. Esto es realmente un regalo inmerecido que hemos recibido del Señor. ¿Qué ocurre cuando una persona entiende esto? De que es salvo por la pura gracia de Dios. Primero, tendrá que humillarse. No son nuestros razonamientos, no es nuestra astucia, nuestros estudios, no es nuestra capacidad, nuestra devoción, nada tiene que ver. Estaríamos todavía perdidos si no fuera por su gracia y por su amor. Esto nos humilla. Realmente debemos entender que si somos salvos es por el puro afecto del Padre. Y esto también nos llena de gratitud. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos, incluida nuestra decisión de venir a Jesús, es un regalo de Dios, es una gracia inmerecida. Pero además de que nos humilla y además de que nos da gratitud, esto nos da mucha seguridad. Porque es Dios quien nos trajo a Jesús y es Dios el que va a completar la obra que Él mismo inició en nosotros. Como dice Pablo, el que llamó, los justificó, y el que los justificó, los glorificó. Es un proceso de Dios, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Somos como estudiamos anoche con el grupo de jóvenes, somos como la luz del día que va perfeccionándose hasta que el día está completo, de gloria en gloria, por la obra del Espíritu Santo. Además de que nos humilla, además de que nos hace agradecidos, además de que nos da seguridad, también esto nos da esperanza. Porque así como nos trajo a nosotros sin merecerlo, podrá también traer
a los que amamos y que aún no han venido a Jesús. Y por eso continuamos orando para que la gracia soberana de Dios les traiga a los pies de la cruz de Cristo. Si me trajo a mí, hay esperanza para cualquiera. Continuemos orando entonces por nuestros familiares, amigos y conocidos que no conocen todavía al Señor. Que la gracia del Señor les traiga, les toque. Y por último, al mirar esta obra de Dios impresionante, esta maravillosa gracia, toda la gloria tiene que ser para Dios. Como decía el Salmo 115, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Ahí entonces, en estos estudios muy rápido de estos versículos y pasajes de Juan, el apóstol Juan en su evangelio, nos damos cuenta de dónde viene el impulso decisivo que definió nuestra salvación. Traídos por el Padre a Jesús, y Jesús no pierde a ninguno de los que el Padre les dio, sino que nos llevará a su gloria por su obra preciosa en la cruz. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos damos cuenta que desde hace mucho tiempo, Señor, tú pensaste en nosotros, que no fue nuestra astucia, ni siquiera fue nuestra devoción, sino que fue un regalo del Padre a ti, Señor Jesús, y que tú nos guardarás y nos cuidarás. Gracias, Señor, por tu maravillosa gracia en nuestras vidas. Amén.